Amigos, bienvenidos a su podcast. Aquí está la respuesta. Este es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown. En el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Libres de Egipto, pero no de sus cadenas. Así que si usted se ha sentido libre y no tan libre, pues este episodio puede ser para usted. Quiero presentarles, tenemos en nuestro panel a Daniel Fernández, que nos visita desde la Iglesia Redding Central. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, agradecido por la invitación. En esta mañana vamos a abarcar sobre diferentes tópicos, hablando sobre la esclavitud de Israel en Egipcio, para que podamos reflejar más en nuestras propias vidas cómo podemos ser realmente libres, no solo en apariencia, pero en corazón. Entonces, Daniel, esto nos da la apertura a lo que sería la primera pregunta de nuestro programa, de esta sección. La primera pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre la libertad física y la esclavitud espiritual? No, es una buena pregunta. Lo que yo he visto, lo que pasa muchas veces en nuestras iglesias, en nuestro camino personal con Cristo, es que siempre comenzamos con lo físico, porque así debe de ser. Dios te pide que venga pos de Él como eres y Él te va a cambiar. Pero muchas veces lo que pasa es que nos enfocamos solo en eso. Y algunas veces quitamos los síntomas, pero no el problema. Nos olvidamos que el pecado es interno, no externo. Correcto. Y entonces eso es lo que pasó con los israelitas. 400 años de esclavitud no se podía quitar en un día. Correcto. Wow. Tú sabes que eso me llega a la mente en 1863. Abraham Lincoln declaró la libertad de la opresión negra, de la raza negra. Y declaró esa libertad el 1 de enero de 1863. Sin embargo, las personas 2 años y medio después aún seguían siendo esclavas, aunque eran libres ya por decreto gubernamental nacional, todavía seguían siendo esclavos, sino hasta junio 19 del 1865, un general de la Unión fue a Texas y le dice, pero ¿y qué hacen ustedes todavía aquí en plantaciones? Ustedes son libres hace 2 años y medio atrás. Hasta ese entonces, ellos aún siendo libres 2 años y medio hacia atrás, en su mente todavía ellos seguían siendo esclavos. Entonces, es básicamente lo mismo con el cristianismo. Ya Jesús nos liberó al morir por nosotros en la cruz. Sin embargo, nosotros nos hacemos esclavos del pecado, nosotros mismos aún siendo libres. Así mismo. ¿Bien? No, sí, así mismo. Por eso podemos aprender en el Nuevo Testamento que la ley de Dios sigue en hoy mismo, pero la ley de Dios no tiene el poder de salvar. Correcto. La ley de Dios nos guía en lo que es bueno y lo que es malo, lo que es el carácter de Dios, pero es por la sangre de Cristo que entonces Él viene y limpia esas Nos manchas en libera. nuestro corazón, Amén. para que entonces lo externo que practicamos sea lo interno también en nuestro Wow. corazón. ¿Bien? Y ya continuando en esa línea, en el libro de Éxodo, nosotros podemos encontrar ejemplos ahí. ¿Y cuáles ejemplos tú nos puedes dar para que nosotros podamos relacionarnos más con eso, acerca de esa lucha? Bueno, lo que yo he visto, la caída al principio, ¿por qué fue? Por el apetito. Ujú. Dios en Éxodo nos enseña que los israelitas tenían ataduras tan fuertes con el apetito que preferían seguir esclavos Por la comida. por la comida. Recordaban el anterior. Es exacto. Uno entonces se pone a pensar, ¿por qué entonces Dios le dio el maná? Que era pan de los ángeles, comida del cielo. ¿Qué comida mejor hay? Y me pongo a ¿Verdad? pensar. Y ellos dijeron que ya estaban hartos de comer el maná cada día, Sí, pero wow. era para enseñar disciplina, disciplina y dominio propio, que no todo era comida, pero todo era la comida que salía de la boca de Dios. Entonces es muy importante cuando vemos esta historia, verlos
los pasos que ellos tomaron para poder ser libres en su corazón. Y vemos que Dios le mandaba maná cada día a ellos, pero el maná no se podía quedar el próximo día, solo era por el día. ¿Qué nos dice eso? Que la palabra de Dios se debe de comer cada día. La palabra de Dios no se puede llevar para mañana o se puede aguantar para la próxima semana. Dios te está diciendo, no, come de mí cada día, porque no sabes si mi palabra va a seguir mañana. Y tiene que haber la parte humana, porque aún el maná era gratis, ellos tenían que salir a recogerlo para comérselo. Exacto, había un balance. Exacto, había provisión del cielo, pero si ellos no salían a hacer su parte humana de salir a cogerlo y comerlo, tampoco le iba a hacer efecto. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Dios nos da su palabra, pero está la parte humana tuya de estudiar la palabra para poder ser edificado y fortalecido con ella. Hay muchas cosas en mi cabeza ahora mismo porque el tema inició profundo. A veces nosotros tratamos siempre de empezar suave, pero inició profundo porque en realidad este es un tema profundo. El nosotros darnos cuenta de que estamos siendo libres o estamos presumiendo de una libertad que dentro no la estamos sintiendo, eso es algo complicado. Y tomando estas historias de la Biblia, que mucha gente dice, bueno, pero eso fue en Egipto, allá mucho tiempo, ya eso pasó, ya sabemos que somos libres, ya pasaron el Mar Rojo, todo, cantaron el himno de victoria, pero ¿cómo nosotros podemos alar esas historias para este tiempo y hacer como un paralelismo entre ese tiempo y y ver que no hay mucha diferencia, que siempre ha sido el mismo problema, la esclavitud? Nosotros estamos mentalmente esclavos, aunque supuestamente decimos que somos libres en Cristo. Exacto. No, no sé si se han dado cuenta que la historia del Éxodo es la historia que estamos viviendo ahora. La historia del Éxodo es el plan de la salvación. El Éxodo es nuestro mundo, es el sistema de Babilonia que quiere que el humano siga la imagen de la bestia, que es una imagen fuera de Dios. Entonces ahí podemos ver un redentor, Moisés, que es el redentor, ahora Cristo, que quiere sacar su pueblo de esas cadenas. Y Dios ve que es algo más profundo que las cadenas que ellos estaban pasando, que es la esclavitud física. Por eso Dios no lo sacó en un día. Duró 10 plagas para poder entonces sacarlo. Y me pongo a pensar, ¿por qué tenían que ser 10 plagas? Bueno, si tú te das cuenta, los israelitas vivían en un sitio llamado el Gosén. Gosén estaba aparte de Egipcio. Apartado de Egipto. Apartado de Egipcio. Pero uno se pone a pensar, 400 años, Gosén seguro ya era egipcio. Las costumbres. Las costumbres de egipcio. Ellos trabajaban en egipcio, pero vivían en Gosén. Todas las costumbres de egipcio, poco a poco, entraron a Gosén. Claro. Eso porque Gosén se ve como una tierra de compromiso. Una tierra que, bueno, sirvo a Dios, pero como la comida de egipcio. Sirvo a Dios, pero me entretieno con la cosa de egipcio. Sigo a Dios, pero me caso con las mujeres de egipcio. Entonces uno puede ver, entonces Dios, no, si mi pueblo sigue así, ya ellos no se van a recordar de mí. Y por eso entonces vemos el paralelismo como Moisés y Cristo. Cristo quiso sacar el mundo de nuestro corazón, pero nosotros vivimos en el mundo. Correcto. Wow. Están en el mundo, pero no son del mundo. Exactamente, sí, sí. Entonces, Daniel, retomando esa idea de que Dios quiere sacarte de este lugar para llevarte a este lugar para poder tener una relación contigo, ¿cuál sería como cristiano, como cristianos, cómo podemos experimentar la liberación que Cristo nos da? Bueno, eso es algo tan bello. Es un proceso que se encuentra en el santuario. El proceso de justificación, santificación y glorificación. Ahora mismo podemos ver ese principio también en el libro de Éxodo, cuando Dios introdució que pusieran la sangre del cordero encima de la puerta cuando pasaba el ángel. Y entonces uno se pone a pensar, ¿por qué encima del poste de la puerta? Bueno, en esos tiempos
los apellidos de la familia estaban encima de los puestos de las puertas. dintel. Entonces el ángel puede ver, no, la familia Fernández vive ahí, están cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Entonces uno puede ahora ver que el proceso comenzó con la justificación. Tú eres digno de ser salvo por mi gracia. Correcto. No hay razón, es porque te amo. Y eso es la razón que tú eres libre ahora, pero te tengo que santificar para estar en mi presencia. Vas a pasar por un infierno bien fuerte para sacarte toda la impureza, como nos dice el Salmo 66:10. Y por eso tienes que estar cubierto con mi sangre, para que cuando estás en mi presencia refleje mi imagen. Y entonces eso es porque podemos ver que para poder reflejarlo, tenemos que pasar por una santificación. Y esa santificación es dejar esos hábitos. Ya reconocimos que queremos ser parte de los hijos de Dios. Ahora debemos de cada día vivirlo, que es la santificación, leyendo mi Biblia, orando, hablando de Cristo. Esas cosas no te salvan, pero eso es las herramientas que Dios usa para salvarte. Correcto. Amén, amén. Para liberarte. Y ya uno sabiendo, Daniel, la liberación y experimentando esa liberación que hay en Cristo Jesús, ¿qué papel juega la obediencia, la fe, la confianza en Dios en ese proceso de liberación? No, creo que quiero leer el Salmos capítulo 1. Creo que lo dice muy bien. En el Salmos 1 podemos encontrar Salomón diciendo a su pueblo que qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burlones, sino que deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. La cosa ideal, la cosa fuerte, el punto fuerte que quiero decir aquí es que David reconoció que debía de meditar en la palabra de Dios día y noche. En el santuario se mataba un cordero en el principio de la mañana y al final del día, diciendo que tengo que comenzar con Cristo y también terminar con Cristo. Eso es porque algunas veces nos ponemos a pensar, pero ¿por qué no cambio? Yo sé que soy libre del pecado, así me dice Juan 3:16, pero todavía sigo en los mismos hábitos, los mismos pensamientos. Bueno, el problema está bien resuelto ahí. ¿Estás pasando con Cristo día y noche? ¿Estás meditando en Él en cada paso de tu día? Porque el consejo que le dio Moisés al pueblo de Israel es que la palabra de Dios sea tu deleite cada día, cada hora, que esté escrito en las postes de las casas. Era para dejarles saber que la palabra de Dios se tenía que practicar y vivir constantemente, no solo el sábado, no solo el miércoles o el viernes por la noche, pero cada día de tu vida. Y en la confianza y en la obediencia, como decía Ibelice, el pueblo de Israel, que ahí viene un proceso bien, bien grande, es que si tú no confías en el proceso de Dios, por ejemplo, Dios le dijo, la única cosa que tienen que hacer es poner sangre en su dintel, en su puerta. Cuestión de que cuando el ángel pase, a ustedes no les va a pasar nada. Imagínense que ellos hubieran dicho, oye, eso de qué sangre hay. Vamos a salir para ver qué le está pasando a esa gente, a esos egipcios, a esa gente allí. Sí. Si hubieran salido de allí, no hubieran confiado en la palabra de Dios que le dijo, quédense dentro, quédense allá adentro y no salgan, sino que pongan eso allí y eso va a ser suficiente. Si ellos no hubieran confiado en esa palabra, en esa instrucción, es la palabra, no hubieran confiado en esa instrucción, ellos tampoco hubieran sobrevivido a esa prueba. No. Tiene que haber una confianza en la palabra de Dios, es decir, Dios te está dando instrucciones en la palabra de Dios, pero si tú no sigues esas instrucciones, el resultado no va a ser opuesto al que tú piensas. Sí. Tiene que haber
aparte de la confianza, tiene que haber una obediencia a ese mandamiento, obediencia a eso que Dios te está pidiendo para entonces ver el resultado de poder ser liberados. Exactamente. Y creer en lo que Dios nos está diciendo, en las instrucciones que nos da a través de su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, no solamente es leerla por leerla, sino ponerla en práctica y creer que esa palabra se va a hacer realidad en nuestras vidas. Y es importante darnos cuenta de que de toda esta problemática, porque al inicio hasta yo como que sentí como un peso, porque realmente sí, no nos sentimos verdaderamente libres. Pero la palabra dice que si el Hijo nos libertare, entonces seremos verdaderamente libres. La confianza en Dios, hemos mencionado todo eso. Pero estuviste hablando de algo que es un proceso muy importante, no sé si ustedes también van conmigo, y es hablando sobre el proceso que se veía en todo el Éxodo, y más cuando en el santuario el Señor nos mostró el mapa directo de lo que nos va llevando al cielo, lo que nos va llevando al objetivo, a la Canaán celestial. Y tomando las experiencias del pueblo de Israel, que fueron muchas, todo el mundo habla, pero que esos israelitas no eran buenos, pero vamos a hablar ahora de nosotros, tomando en cuenta todo eso que ellos hacían y ver que decíamos, bueno, pero el Señor le hablaba directamente a Moisés, cómo es que ellos caían tanto en tantas cosas, y podemos ver atrás, pero viendo atrás hacia nosotros, cómo esas experiencias que ellos vivieron ahí pueden ayudarnos a nosotros a terminar de sentirnos libres y verdaderamente libres, espiritual, física, emocional y de todas las maneras. Sí, el medicamento mejor para eso es compartir a Cristo con tu hermano. Ese es la idea del Evangelio. No solo comer de la palabra de Dios, pero compartirlo. Es un doble proceso. Dios nos enseña que cada cosa que Él nos ha dado es para poder compartirlo con los demás. Y por eso podemos ver que en el Éxodo Moisés amaba a su pueblo tanto. Pero un amor que uno piensa, wow, ese sí era loco. Ese era loco. Porque él le daba y el pueblo gritaba. Él lo amaba y el pueblo lo odiaba. Él siempre estaba a favor de su pueblo. Cuando ya Dios y su paciencia dijo, no, este pueblo no va a poder más conmigo. No quieren escucharme. Moisés dijo, mejor me quitas la vida a mí. Wow. Y eso es lo que Cristo hace por nosotros. Cuando esa ley nos dice, tú fracasaste, Cristo dice, pero mira mi sangre. Wow. Yeah. Cuando Satanás te dice, tú no puedes más, Cristo dice, pero Él se entregó a mí. Y eso es algo bien clave cuando viene a reflejar nuestra debilidad, exacto. Porque algunas veces nos enfocamos mucho en eso. Correcto. Por eso es que Moisés es la ejemplificación de Jesús. Porque Moisés no solamente pidió que le quitara la vida, él le dijo, borra de tú liberar o de tú quitarme este pueblo que tú me entregaste en tu mano. Quita mi nombre del libro de la vida. So, básicamente él estaba dispuesto a sacrificarse hasta un punto de perder su salvación eterna, su vida eterna, por amor a ese pueblo. Que básicamente eso fue lo que Jesús vino a hacer. Vino a perder su vida física por nosotros. Entonces es algo que humanamente hablando es muy difícil tú ver. Humanamente hablando, un ser humano que diga, no, esa gente tan mala que yo estoy dispuesta a dar la vida por ellos. No, como del punto de vista humano, de padre, uno lo haría por un hijo, pero con gente que tú no conoces, vamos a decirlo en un sentido general, de que era un pueblo y aparte de ser rebelde, igual que nosotros, que es básicamente la ejemplificación de Dios, Dios nos busca, nos ama, pero nos da la libertad de elegir. Si queremos. Entonces, básicamente eso era el plan de Moisés. Por eso, dado a esa referencia, el Dios le dijo, bueno, pues si tú no quieres que yo extermine este pueblo y te dé un nuevo, vamos a ponerlo a caminar por el desierto 40 años hasta que se extermine entera. Y entonces yo te voy a dar, ¿entiendes? Básicamente la generación de ellos para que entre a la Canaán celestial. A veces Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. Una limpieza. Tiene que limpiar nuestro entorno, limpiar todo lo que nos rodea para entonces poder llevar como una porción mejor que se deje guiar por Dios para poder llevarnos
a la Canaán Y celestial. yo quiero a que los amigos que nos están escuchando, yo quiero poner una tareita. Nosotros tenemos un podcast que habla sobre el origen del pecado. ¿Dónde fue que comenzó eso? Porque hay mucha gente que dice, pero si Dios nos creó santos, ¿qué pasó ahí? Ahí está, yo quiero que usted lo busque y lo vea. Y la semana pasada nosotros tuvimos un tema también sobre qué es el pecado, porque a veces la gente como que no sabe. Y tomando todo esto en cuenta, ya que usted vio este video, usted va a saber cómo se originó, qué es y que estamos libres ya del pecado. Exacto. O sea, que en este podcast Estamos- usted pueda sentir que si tal vez usted cae, porque estamos aquí en el mundo y Correcto. siempre hay dificultades, usted vaya donde la fuente que es Cristo. ¿Alguna recomendación a alguien que escucha, que tal vez puede estar escuchando todo eso y dice, bueno, pero es que ellos son cristianos, ya ellos pues están un poquito más encaminados? Exacto. Es un poco más difícil para el que todavía no ha aceptado a Cristo o qué tendría O que alguien han que hacer. pasado algo, porque muchas veces han cometido algo durante su vida o han pasado situaciones que ellos dicen, bueno, pero que es Eso así Dios no me mismo. lo perdona. A Dios no me perdona eso. Y a veces ahí es donde va. Dios está dispuesto a perdonarlo, pero ellos mismos o nosotros mismos nos mantenemos esclavos de eso. Entonces ahí es donde venía la primera pregunta, que a veces somos libres, Dios nos da la libertad, pero nuestro peso de culpa nos mantiene esclavos. Entonces, ¿qué consejo usted le daría a una persona que tal vez se sienta así, que siente que hizo algo tan malo, que cree que Dios no lo puede perdonar, o ya Dios lo perdonó, pero él todavía siente ese peso de esclavitud, de ese pecado que cometió? Bueno, el consejo que yo le diría es que tu pecado ya está limpio por la sangre de Cristo. Amén. La Biblia nos enseña que Dios coge nuestros pecados y lo lleva al profundo del mar, a donde no se puede ver ya, porque el perdón de Cristo es algo que no tiene límite. Dios quiere estar con nosotros, eso es su deseo más grande. Si entiendes el plan de la salvación, puedes ver todo el tiempo, toda la angustia, todo lo que Cristo pasó para salvar si fuera una alma. Porque Dios quiere estar contigo, Dios quiere que tú lo conozcas. Eh, Siempre que me gusta decirle a la gente es, no te enfoca en la religión, enfócate en la relación. Amén. Eso es lo que es importante. Y Dios entonces te enseñará todo lo que es bueno y perfecto en sus manos. Amén. Entonces al final solo piensas que no puedo, pero piensas que yo sí puedo hacer en Cristo. Porque muchas de las veces Satanás quiere que tú te enfocas en tus debilidades cuando Cristo solo quiere que tú se enfoca en Él mismo. Porque Él te puede sanar y curar de toda maldición, de todo pecado y de toda cosa que tú piensas que no puedo. Es tan grande que no puedo estar en su presencia. Él no me va a querer. Rechazas esos pensamientos que Dios sí dice, por el amor que Él tiene por ti, mandó a su Hijo para que muriera por ti, para que tú puedas tener vida eterna. Amén. Amén. Así es, mi amigo que escucha ahí detrás de tu pantalla. Pues recuerda esto siempre. Ya la libertad está. Las cadenas están rotas físicamente y espiritualmente. Así que solamente tienes que entregarte a Cristo. Un placer estar todos aquí y nos vemos en la próxima. Bye bye.